Centro de Educación para el Desarrollo, CEDVD. Bueno, muy buenas tardes nuevamente para todos. De verdad, muy complacidos de estar hoy compartiendo nuestra investigación, percepciones de no violencia desde el ámbito educativo formal y no formal. La hemos realizado con nuestra compañera Yusmari, que también está conectada, y queremos darle también un agradecimiento al profesor Carlos Zamudio, que fue nuestro asesor de la práctica, de la investigación, perdón, en la maestría, y que hoy también nos está acompañando. Muy bien, nuestra investigación la realizamos en las comunidades educativas de la Fundación Juvenil Alegría de Soñar, correspondiente al ámbito educativo no formal, ubicado en el barrio Corocito, en la ciudad de Pereira, y con la comunidad educativa de la institución educativa José Antonio Ricaurte, correspondiente al ámbito educativo formal, ubicada en el barrio Ricaurte de la ciudad de Ibagué, ambos barrios con características sociales de gran similitud. El problema priorizado de nuestra investigación hizo relación a la manera de cómo las personas que hacen parte de la educación formal y de la educación no formal de ambas instituciones percibían la enseñanza y la práctica de la solidaridad y el respeto como elementos claves de la cultura de la no violencia. Un problema que quisimos enmarcar en 4 ejes fundamentales. El primero, la cultura de la violencia, reconociendo que aunque la violencia armada no afectó directamente a los sectores del estudio, sí se experimentan cotidianamente situaciones de violencia familiar, escolar y social en ambos barrios. La educación en valores, más allá de las aulas de clase, pensada desde la realidad integral de nuestros niños, niñas y adolescentes. Un tercer elemento, el rol del educador y sus pedagogías en torno al saber y el ser del alumno. Y por último, el rol de la familia, no menos importante, en los procesos educativos para la convivencia y la interacción social. Desde esta perspectiva y desde estos elementos, partiendo del deseo de aportar a la construcción de una nueva lógica relacional y de nuevos tejidos sociales de convivencia, se desarrolló esta investigación enmarcada en la lógica de la no violencia, en los escenarios formal y no formal de educación, en nuestros niños y adolescentes, buscando ser indiscutiblemente un referente teórico y práctico para la construcción de la paz desde lo local. Una apuesta en la que quisimos adentrarnos en la realidad del educador, del niño, del adolescente, de la familia, y desde allí construir alternativas de convivencia que sean el preámbulo de cambios culturales, que lleven a la creación de nuevos cuencos que contengan y sostengan la continuidad de la vida desde el sector educativo, que tiene como tarea no solo la formación científica, sino ante todo la formación para la vida misma. Nos planteamos entonces un objetivo general y 3 objetivos específicos. Como objetivo general, queríamos conocer las percepciones sobre la enseñanza y la práctica de la solidaridad y el respeto como elementos claves de la cultura de la no violencia en los escenarios mencionados, formal y no formal de educación. Para ello, entonces, establecimos 3 objetivos específicos. El primero, quisimos conocer e identificar las percepciones que tenían sobre la enseñanza y la práctica de la solidaridad y el respeto los adultos, docentes, voluntarios, practicantes de las universidades, padres de familia y, por supuesto, nuestros niños y adolescentes por quienes hoy orgullosamente presentamos estos resultados. El segundo, identificar y contrastar los modelos de enseñanza y aprendizaje frente al manejo de los dualismos que generan la violencia y frente a las prácticas que se dan en la vida cotidiana. Y por último, diseñar una propuesta documental pedagógica donde se apueste por la no violencia como camino de desarrollo personal y social en la educación formal y en la educación no formal. ¿Quiénes participaron de nuestra investigación? Los participantes los distribuimos en 3 grupos. El primero de ellos, constituido por 11 docentes, directivos, voluntarios y practicantes universitarios ubicados en ambas instituciones. El segundo grupo, 16 padres de familia, de niños, niñas y adolescentes vinculados a ambas instituciones educativas. Y el tercer grupo, nuestros niños, niñas y adolescentes, estudiantes y benefactores de la fundación. Realizando el trabajo investigativo, encontramos entonces como referencia a nuestro estado del arte diferentes autores quienes plantean la importancia de la educación de los valores sobre cualquier ámbito educativo. Por un lado, señalamos el trabajo de Mariela Sánchez Cardona, doctora en filosofía, quien nos plantea la importancia de enseñar a pensar. Lo más hermoso, construir una educación socioemocional y una basada en valores que promuevan una ética fundamentada en la justicia, la creatividad y la imaginación. Al igual que en el trabajo realizado por María Dolores Vidal Silva en España,
quien plantea en su libro Otro mundo es posible, otro mundo es necesario, la necesidad de la articulación del sector educativo y la comunidad, pues las dos son complemento de los procesos de formación de los niños, niñas y adolescentes. Por su parte, la profesora María Rosa Buxarraiz de la Universidad de Barcelona nos propone desde su investigación cómo el camino es formar a personas capaces de comprender al otro, de respetar el pluralismo, la comprensión mutua, la paz, además formadas en niveles de excelencia en el conocer y el hacer. Posturas coincidentes en una educación que prepara a los niños, niñas y adolescentes para el encuentro con el otro. En el caso de las sistematizaciones de experiencias, pudimos resaltar los trabajos realizados por Luz Mary Guevara, docente de la UNAD, quien expone la importancia de generar modelos educativos pertinentes, incluyentes y de calidad, donde se tenga en cuenta el contexto en el cual se desarrollan las prácticas educativas. Que la educación, plantea, sea coherente con la realidad cotidiana de los educandos, al igual que en el proyecto de Beatriz Borjas, donde nos invita desde Fe y Alegría a formar para transformar. De esta manera, todos terminamos siendo educadores en valores, sin importar el ámbito educativo al que pertenecemos. Muy bien. Desde nuestro marco teórico, entonces definimos 4 categorías que vamos a ir desarrollando. La primera de ellas, los valores, inmersos en cada cultura, como lo plantea Eglis Ortega de Pérez y José Sánchez Carreño, de la Universidad Pedagógica Experimental de Venezuela, por ser propios de la cultura, tienen un carácter histórico. Los valores no se heredan, son coayudantes en el fortalecimiento de la socialización y la formación de un ser más humano, más consciente de su realidad y más consciente de la relación con los demás. Una posición complementada por lo expuesto en el año 2009 desde la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Andalucía, que resaltó la importancia de la educación en valores como un proceso sistémico para garantizar una formación que fuera más allá de lo curricular, hasta lo extracurricular y en toda la vida educativa de los niños, niñas y adolescentes. Priorizamos 2 valores, que no existen el uno y el otro sin el encuentro con el ser humano. El respeto como el ejercicio de miramiento, de consideración, de deferencia con el otro. Como expone Julio Negrón desde Chile, corresponde a la capacidad de valorar las ideas y creencias distintas de las propias y reconocer el diálogo como una fuente permanente de humanización, así como reconocer y respetar los derechos esenciales sin distinción. Un valor que, como la solidaridad, se aprende en el encuentro con el otro. Y el segundo valor, justamente la solidaridad, que permite responder a los problemas sociales que amenazan la convivencia y que requiere que cada individuo tome conciencia de vivir en un contexto compartido, donde cualquier acción individual tiene una incidencia siempre colectiva. Respecto a la segunda categoría, los ámbitos educativos, es importante precisar que la educación en Colombia está determinada por la Ley General de Educación del año 1994, la Ley 115, definiéndose en ella lo correspondiente a la educación formal, no formal y también a la educación informal. En el caso nuestro, nos enfocamos en la educación formal y la educación no formal. El ámbito formal, establecido desde el siglo XIX, frente a ello, autores como Luis Miguel Lázaro exponen que se caracteriza por seguir y cumplir con una secuencia de grados, niveles, títulos, siguiendo generalmente las especificaciones dadas por las políticas nacionales desde una triada de saber, saber hacer y ser. Y por su parte, se define la educación no formal establecida inicialmente como una alternativa para acabar con el analfabetismo nacional y para complementar la formación en aspectos académicos o laborales, frente a la que expone Tomás Levé, retomado por la licenciada Rocío Belén de Argentina, que esta educación satisface algunas necesidades que la educación formal no puede satisfacer y que complementa esta educación formal en algunos contextos y en otros es la única educación que existe en algunos territorios. Como tercera categoría, priorizamos la cultura de la no violencia, un concepto consolidado gracias a los aportes del maestro Carlos Eduardo Martínez, donde se mezclan conceptos fundamentales que permiten entender la no violencia no como la ausencia de conflictos, sino como la apuesta por un nuevo tejido de relaciones donde se superen los dualismos del mundo binario de la guerra,
que bien ilustra el profesor Óscar Usechi, que permita desde lo local desnaturalizar la existencia de la violencia, creando, como expone la docente María Nieves Tapia de Argentina, una nueva cultura con tejidos de empatía, de generosidad, de servicio y de solidaridad, una apuesta por el poder transformador desde la periferia. Como diría de una manera esperanzadora el historiador Mario López Martínez, en un mundo donde tenemos la certeza de que peligra la vida, hasta límites antes insospechados, tenemos que entrar en la fase superior de reflexión. Nos estamos equivocando, y dice Mario López, nos estamos equivocando mucho, y por eso hay que rectificar, cambiar el rumbo, marcar otros objetivos, recuperar el valor por lo no humano, por las cosas bien hechas, por lo humano, perdón, por las cosas bien hechas, por la convivencia. Si la no violencia es algo importante, lo es porque es una apuesta decidida y esperanzadora por la vida, de una vida vivida con dignidad, con libertad, con alegría. Cuando alguien decide pensar y actuar desde la no violencia, está negándose a deshumanizar al otro o a la otra. Está dándole la oportunidad a la esperanza de cambiar, crecer y librarse de las consecuencias que trae el uso de la violencia. No solo es quien la sufre, sino es también quien la ejerce. Nuestra cuarta categoría corresponde a las percepciones de los docentes, voluntarios, padres de familia, niños, niñas y adolescentes. En esta categoría encontramos, con relación a los padres de familia, que coinciden en la importancia de formar en valores a los niños, no solo en el hogar, aunque reconocen que delegan en muchas oportunidades esta responsabilidad formativa a la escuela o a otras instituciones. Por otro lado, nuestros niños, nuestros adolescentes, ven en sus educadores personas que los guían en su proceso académico y extracurricular. Sin embargo, expresan que la formación en valores debe venir desde el hogar y que la escuela y las otras instituciones los complementan. Y en cuanto a la visión de nuestros educadores formales y no formales, rescatan la importancia de trabajar los valores de la no violencia como medio para ayudar a la convivencia de los estudiantes y de estos con sus familias y en la sociedad, enfatizando en la importancia de la complementariedad de los dos ámbitos educativos. Muy bien, como referente epistemológico, en el desarrollo de nuestra investigación tomamos a Marco Raúl Mejía, educador social colombiano, con su propuesta metodológica basada en la sistematización de experiencias educativas, no solo formales, acerca de la investigación de nuestra realidad definida. Retomamos de su experiencia en la investigación como estrategia pedagógica, la sistematización como el proceso de acción, saber, conocimiento, como niveles de una misma realidad, pues el saber, lo hemos entendido y lo afianzamos mucho más con nuestra investigación, no es lineal, ni es preestablecido, sino que es construido en la acción, justamente en la acción del encuentro con el otro. Construir conocimiento con sujetos que conozcan, transformen, den sentido a la realidad inmediata. Y esta investigación es muestra de cómo la realidad de la educación formal y no formal puede ser vista con ojos de nuevos caminos educativos en torno a la no violencia. Una nueva manera de hacer escuela, de hacer institucionalidad, con nuevas estrategias educativas, con maestros como actores sociales involucrados en la educación del ser del estudiante, con apuestas que visibilicen nuevos caminos por construir en torno a la paz. Nuestra investigación la realizamos bajo el enfoque metodológico sociocrítico en un trabajo con y desde la comunidad, que permitió conocer sus realidades en torno a las experiencias de enseñanza y práctica de ambos valores. Realizamos el trabajo de campo mediante la técnica de entrevista e historias de vida, donde los participantes nos permitieron conocer desde su corazón, desde sus propias experiencias, sus percepciones frente a la educación y la práctica de los valores. Nos apoyamos en la fotografía, pues logramos que la imagen fuera un medio para documentar las experiencias de los involucrados. Finalmente, realizamos un video que nos permitió narrar en tiempo real las diferentes experiencias de enseñanza-aprendizaje de los valores de la solidaridad y el respeto como prácticas de no violencia en las instituciones formal y no formal elegidas. Se realizó al final de nuestra investigación
3 productos como parte de nuestro trabajo. El primero, un documento base con todo lo correspondiente al desarrollo mismo de la investigación. Un segundo producto fue la sistematización de las experiencias formal y no formal en la educación, de los valores de la solidaridad y del respeto. Y el video tipo documental, que esperamos sirva de inspiración, no solo para ustedes los asistentes, sino para muchas instituciones educativas, formales y no formales, para que sea inspiración de nuevas prácticas innovadoras en educación. Como conclusiones, al finalizar nuestro proceso de investigación y de sistematización, así como el documental sobre el tema, podemos entonces plantear las siguientes. En la categoría de los valores, se evidencia la importancia dada a la formación humana, fundamentada en la educación en valores y ofrecida más allá de las aulas de clase, lo cual compromete a los diferentes actores educativos y sociales en dicha tarea. En la categoría de los ámbitos educativos, se evidencia que aunque existan entre ellos diferencias legales y programáticas, en ambos escenarios se considera de vital importancia la capacitación y motivación de los docentes para poder transformar sus prácticas. Formar para transformar, como expone el modelo de Fe y Alegría ya citado, así como empoderar a todo educador sin importar el ámbito de desempeño sobre la responsabilidad social que tiene en su ejercicio, en pro de una convivencia no violenta, donde se aprende a conocer, a hacer, a vivir juntos y sobre todo, a ser. La familia es parte esencial de la sociedad, siempre lo hemos escuchado, siendo la primera en ser llamada a educar a sus hijos. Sin embargo, aunque esto pueda ser real, en muchos padres de familia se evidencia desinterés por la educación axiológica de sus hijos, pero también en muchos encontramos que no tienen claridad sobre cómo educar al interior de sus hogares. De otro lado, otros padres coinciden en lo planteado por Carl Sachs y Delphis en 1999, quienes exponen que las influencias que se reciben de la familia son muy fuertes y nos marcan durante toda la vida. Por lo tanto, los valores que se viven en ella pueden condicionar nuestras decisiones posteriores y la manera de resolver los problemas. Se evidencia entonces la necesidad de definir roles familiares y escolares y de manera coherente se puedan establecer acciones conjuntas en pro de la formación integral de los niños y adolescentes. Con relación a nuestra categoría de cultura de la no violencia, es un llamado al buen vivir para todos, a incorporar un nuevo discurso y nuevas prácticas de los valores, con acciones concretas que afiancen la realidad humanizante de la educación, como el respeto a la palabra, el ejercicio de la gratitud, el respeto a la diferencia, el deseo de ser y crear comunidad con el otro. Se manifiesta la necesidad de crear nuevos diálogos educativos que superen los discursos escritos en planes académicos y que den un nuevo sentido a las apuestas educativas más allá del formalismo académico. Una apuesta educativa desde nuevos procesos cooperativos y solidarios. Y por supuesto, nuestros niños, niñas y adolescentes. En la categoría de nuestros niños, niñas y adolescentes pudimos descubrir desde sus narraciones, desde las fotografías, desde sus historias, desde sus juegos, la importancia dada a la formación humana recibida tanto en la escuela como en la fundación. Resaltan cómo el aprendizaje se alcanza con las enseñanzas de los educadores, pero también en el compartir diario con sus pares, con otros niños y otros adolescentes. En cuanto a los ámbitos educativos, se evidencia una complementariedad en el deseo de responder a los desafíos de la convivencia no violenta, siendo necesario una transformación desde adentro, desde las organizaciones, donde la formación en valores sea una prioridad que va más allá de los marcos académicos y normativos. Finalizamos nuestra presentación con el planteamiento de algunas recomendaciones conforme a las categorías de nuestro estudio. En cuanto a los valores, proponemos unificar el discurso humano que permita que niños y adolescentes incorporen no solo la teoría de los valores, sino que se sientan comprometidos con su vivencia en lo cotidiano, en sus familias, en la escuela, en el colegio, en el barrio, en la sociedad en general. Frente a los ámbitos educativos, planteamos la importancia de apostar por la complementariedad de los dos ámbitos, que lleve a solventar las falencias de uno frente al otro en el proceso del fortalecimiento de los valores,
rompiendo imaginarios sociales que responsabilizan totalmente a la escuela de la formación de los niños y adolescentes, y posicionando a la familia y a otras instancias sociales, como organizaciones cívicas, fundaciones, corporaciones, entre otras, que también están llamadas a la tarea formativa social de la población escolar del país, siendo fundamental que cada escenario educativo sea una experiencia de vida cívica, de vida social, de vida colectiva. Dice Ortega de Pérez y Sánchez, la educación en valores demanda de un docente que acompañe la enseñanza con la experiencia, descubra y tome conciencia de sus propios valores para que pueda ser capaz de desarrollarlos en sus alumnos a través de la práctica diaria. Y esto con seguridad no habla solo de la educación formal. Frente a la cultura de la no violencia, planteamos hacer uso del documental de nuestra investigación titulada La educación, camino hacia la no violencia, en diferentes escenarios formales, no formales e incluso en escenarios informales. Podemos al igual recomendar desde nuestro trabajo un proceso de empoderamiento a los padres de familia para que logren ser parte activa del proceso formativo educativo de sus hijos, siendo parte de la enseñanza y la práctica de los valores desde el hogar, desde el barrio, la localidad, la comunidad, y trabajando articuladamente con las instituciones educativas. Es igualmente importante resaltar la voz de los niños, niñas y adolescentes, quienes valoran el trabajo de sus docentes y voluntarios, pero al mismo tiempo son protagonistas del cambio, en una sociedad que merece construir con ellos, desde su realidad y expectativas, desde sus necesidades y sobre todo desde sus sueños, nuevos caminos de convivencia. Nuestros niños y adolescentes lo merecen. Es entonces nuestro trabajo una invitación al empoderamiento de todos los educadores, formales y no formales, para lograr una vivencia real y cotidiana de los valores que promueven la no violencia como alternativa de relacionamiento diario en la escuela, en la familia y en la sociedad. Es el momento de trascender el discurso que define muy bien los valores. Terminamos entonces nuestra intervención compartiéndoles pues los links de nuestro documental. Lo podrán ver en YouTube, allí está subido tanto el tracer como el link para que puedan ver entonces ya en un tiempo posterior el video La educación, camino hacia la no violencia. Queremos terminar manifestando que nuestro trabajo es un punto de partida para contribuir a la transformación de las comunidades y para la generación de movimientos que promuevan las buenas prácticas educativas, que no siempre es en la institución misma de educación. Queremos ser un referente para abrir espacios y escenarios de intercambio y difusión de nuevas maneras de educar desde adentro, desde nosotros mismos y desde la interrelación de los ámbitos educativos que se complementan. Como lo manifiesta el maestro César Vallejo, hay muchísimo por hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mariana, por tu presentación. Hay unos comentarios y unas preguntas en el chat que te las voy a leer y luego tendrás 5 minutos para responderlas. Lo primero que plantean es que si tiene algo que ver la cultura de la no violencia con los postulados de Gandhi. Ahí William Osorio responde que la no violencia tiene que ver con Gandhi, pero también con la Madre Teresa de Calcuta, con Mandela, etc. Hay una pregunta y es cómo se vive el apoyo de las entidades gubernamentales hacia este tipo de proyectos. Y Pilar Sierra nos plantea la siguiente pregunta. Me gustaría nos compartieran algún fragmento de experiencias de educación formal y otra no formal, en tanto convergencias y diferencias desde la no violencia. Adelante, Marilena. Ok, muy bien. Bueno, frente a la primera pregunta, indiscutiblemente para nosotros Gandhi pues es un referente, pero como lo compartía también otro de los asistentes, no solamente Gandhi, indiscutiblemente hablar de cultura de la no violencia no es un término nuevo. Hay mucha historia al respecto y alrededor del término. Sin embargo, lo que queremos es posicionar la palabra, el término, no solo como un discurso, sino como una experiencia de vida, inspirada, por supuesto, en algunos teóricos, pero también en experiencias de vida, como la que justamente nos hace la pregunta. Gandhi para nosotros es un referente en cuanto a ver en las estrategias de resolución de conflictos justamente un camino acertado, pacífico, de resolución donde el otro y la diferencia con el otro tiene cabida. Entonces, claro, el concepto totalmente hace parte de esta postura.
¿Qué apoyo hay ¿Puedo desde la complementar, María? Claro que sí, mi Yus. Ahí está mi compañera de nuestra investigación. Claro Buenas que sí, tardes dale. a todos. También quería contestar esa pregunta. Perdón por mi voz, pero salí de una crisis gripal, casi que no. Sí tiene que ver con Gandhi, porque en Gandhi buscó desarmar al otro mediante la acción, ¿cierto? Convencer al otro. Nosotros también tratamos de convencer desde las aulas hacia afuera, es decir, el cambiar el pensamiento de un estudiante que ejerce la violencia, es cambiar el concepto de violencia en la familia, es convertir algo que se ha notado negativo en una persona en posteriores recursos positivos. En este caso lo hemos visto desde la escuela. Transformar nuestra realidad desde y para la escuela. Nosotros nos debemos, en el caso mío como maestra, me debo a la construcción constante de mis educandos. Construirlos no en el conocimiento, sino como ciudadanos capaces de transformar su propia realidad y la de los otros. Gracias. Gracias, Yus. La siguiente pregunta nos hablaba del apoyo desde las entidades gubernamentales. Digamos que en la experiencia de investigación es una institución educativa que por supuesto pues depende, digamos, totalmente de las disposiciones estatales y del gobierno mismo. Y en el caso de la fundación, sí es una institución sin ánimo de lucro que no tiene ninguna vinculación con ningún ente gubernamental y por supuesto no recibe ningún apoyo. Sin embargo, esto se convierte también en una oportunidad de oro para el trabajo desde los principios mismos de la fundación sin tener, digamos, ninguna influencia externa o ningún condicionamiento externo en la operación. Somos totalmente independientes y como independientes hemos construido desde la experiencia una propuesta dialógica también con las familias, con los mismos practicantes, con estudiantes universitarios y con los niños en torno a la paz. Es totalmente independiente. Pensaríamos que puede haber otras experiencias con apoyo gubernamental porque finalmente las experiencias educativas formales, no formales e incluso informales pues tienen una amplia camino recorrido y mucho más por recorrer. Uno de ellos podría ser desde el apoyo también gubernamental. Y la última pregunta hablaba de, si me la puedes recordar, porfa, la tercera, profe Álvaro. Hablaba algo de las experiencias educativas, pero no logré copiarla completa, porfa. Vale, ya te lo digo. Me gustaría que nos compartieran algún fragmento de experiencias de educación formal y otra no formal, en tanto convergencias y diferencias de la no violencia. Ok, perfecto. Entonces voy María. a hablar yo desde lo no formal. Dale, Yus, tú desde lo formal y yo desde lo no formal. Bueno, voy a rescatar algo que dijo, no lo dije yo, lo dijo un niño que asiste a la Fundación de María y luego lo reafirmó un estudiante que asiste a la institución educativa José Antonio Ricaurte. Me acordé. Dice, ¿por qué le gusta lo no formal? ¿Cierto? Porque a mí no me obligan a ir. Es decir, me gusta asistir allí. Mientras en lo formal me toca ir para cumplir un requerimiento que mi mamá me exige o que la sociedad exige. Entonces allí hay dos posturas que a pesar de ser diferentes, están en un punto de encuentro en el cual muchos estudiantes asisten a las escuelas de educación formal para obtener una titulación, mientras que a la escuela no formal asisten porque quieren y desean aprender nuevas formas de convivir y de vivir con el otro, ¿cierto? Yo le puedo contar desde mi experiencia de la escuela formal y se pueden reír a veces en lo que me encuentro. En un salón de clases de 6º grado alguna vez se perdió 1.000 pesos, se armó la pelea del siglo entre 2 hermanos porque se culpaban entre ellos y entonces dijeron, bueno, no, eso se lo robó fulanito de tal. Y ese fulanito de tal se levanta y dice, qué pena profesora, pero yo no robo aquí en la escuela, mi lugar de trabajo es la 3ª con 5ª. Entonces, ahí hay una reacción de cómo dentro de la escuela podemos conocer cómo viven nuestros estudiantes desde afuera. Yo tengo estudiantes que son hijos de expendedores, hijos de, aquí hay un grupo de mujeres que roban y son madres de familia de nuestros estudiantes y que ellas hemos tratado de cambiar la
la mentalidad de los estudiantes, que no tienen que seguir el camino de los padres, sino que tenemos que empezar a construirnos nuevamente, y hemos logrado que muchos de esos estudiantes sigan su educación y sigan su formación académica superior, tanto así que hoy vuelven al colegio a hacer sus prácticas y a contarnos cómo les ha ido. Lo que nos cuentan es que gracias al modelo dialógico, perdón, al enfoque dialógico que tiene la institución educativa José Antonio Ricaurte, los empoderamos para que ellos puedan construir sus sueños desde la escuela. Y eso es como darnos como por bien servidos, aunque el camino no, nos queda mucho camino por recorrer, ¿sí? Nos queda mucho por transformar, pero yo llevo 10 años trabajando con la institución y he notado que el cambio en los estudiantes y en las familias y en la misma escuela, porque esto es una triada. Yo les digo a los padres de familia que aquí hay que educar a padres, estudiantes y docentes. O sea, de los tres aprendemos constantemente y de los tres nos formamos para transformar. Gracias. Profe Álvaro, quisiera terminar compartiendo, por el tiempo también, la experiencia más significativa nuestra como fundación es justamente operar dentro de una institución educativa. Somos una fundación sin ánimo de lucro, pero tenemos la alianza con la escuela. La escuela trabaja en la mañana y nosotros estamos en la tarde dentro de la misma escuela. Esa es la mayor evidencia de que sí se puede la alianza, sí se puede ganar en pro de los niños. Y esta experiencia educativa, que no representa ningún gasto para la fundación y que más bien representa una gran inversión para la escuela, evidencia notoriamente el resultado de los niños. Muestra de ello es que durante el confinamiento seguimos trabajando. Estamos virtualmente con los niños y los docentes de la escuela son nuestros aliados para que los niños reciban las actividades de la fundación, porque los convenios con las universidades de nuestros practicantes no se suspendieron. Todos los practicantes se han adaptado a la virtualidad y todos están trabajando desde un WhatsApp, que no es el mejor medio, pero que es el único que tenemos como vía de acceso a nuestros niños. Muchísimas gracias a todos y esperamos que hayan disfrutado nuestra presentación tanto como nosotros haberla compartido. Vale, muchas gracias Marilena y Yus. Les leo un comentario que hizo Jorge Mojica. Dice: de alguna manera la función educativa de las diferentes instancias comunitarias e institucionales ya es un deber. Es muy importante visibilizar estas complementariedades. El rol del educador debe ser visibilizado indistintamente de si está inmerso en la educación formal o informal, ya que su labor trasciende esta dualidad de ámbitos. Bueno, con este comentario cerramos. Hay una pregunta, pero entonces para que la respondamos en 30 segundos. ¿Cómo lograr el respeto y la no violencia entre los estudiantes si muchas veces son los profesores los que violentan al alumno y son permisivos? El ejemplo de Sergio Urrego se repite en muchos colegios y universidades de Colombia. Bueno, voy a contestar como docente, ¿sí? Transformándonos a nosotros mismos. Yo creo que escuchábamos el encuentro de esa paz interior que nos manifestaba esta mañana uno de los ponentes. Hay que cambiar la mentalidad del docente. Nosotros somos 85 docentes para más de 3.000 estudiantes en nuestra institución educativa, y tenemos que cambiar la percepción del docente hoy. No es un docente vertical. Nosotros nos volvimos un docente que escucha al estudiante, sabe sobre sus necesidades, profundiza sobre el aspecto del contexto. La escuela no puede estar desligada del contexto del estudiante. Muchas veces, cuando permitimos lo de Sergio, permitimos que se avance, ¿sí? Nosotros nos culpa, la escuela siempre nos van a culpar de muchas de las cosas que ocurre, pero es que es la sociedad misma la que tiene que cambiar la cultura de la percepción de la escuela. La escuela no es la cuidadora, la escuela es la formadora, pero la familia también lo es y la sociedad también lo es. Así que esto es una tarea de todos. Y aquí hay que empezar a cambiar esa visión de qué ciudadano queremos. Y no lo vamos a sacar desde las escuelas, sino desde la sociedad misma. Y no sé si pude lograr responder, pero por lo menos en mi caso me he transformado desde hace mucho tiempo atrás.
porque yo siempre trabajé en colegios privados, colegios religiosos, en los cuales si yo no estaba de acuerdo con la formación del colegio, pues a ellos me echaban, ¿cierto? Pero acá, en el contexto de lo público, ya es más abierto que un docente pueda dar su opinión y pueda aperturar una serie de cambios desde algo que es el ejemplo, ¿sí? Con el ejemplo yo puedo indicarle a mi estudiante cuál es el camino, porque muchas veces sí existen docentes tradicionalistas, pero la nueva generación, la nueva sangre está transformando un poco el ideal de maestro y también el ideal de estudiante. Gracias. Vale, muchas gracias Jus, y muchas gracias a María Elena por su presentación. Centro de Educación para el Desarrollo, CEDVD.